me sanaste el corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas sean cada uno de ustedes, revolucionarios. Soy Gabriela Robles y es un gusto tremendo saludarlos y poder compartir con ustedes una vez más un mensaje, algo de la palabra, algo que nos pueda edificar y nos pueda ayudar a entender un poco más de los planes y los propósitos que tiene Dios para nuestra vida. Es un gusto saludarlos nuevamente. Como les digo, bendiciones a cada uno de ustedes a lo largo de Centroamérica, de Estados Unidos, de Rusia, que nos escuchan, de nuestro país. Gracias por seguir este podcast de Palabra en Revolución. Y fíjate, hoy tenemos algo muy bonito, que se me hizo muy bonito, como todas las palabras y los podcasts que hemos hecho, los temas que hemos hecho. Este tema me gustó mucho, lo que leí, lo que escuché. Y hoy vamos a ver algunos consejos prácticos, fíjate bien, consejos prácticos que tiene Job para nosotros. Es Palabra en Revolución y comenzamos, no te lo pierdas. De nuevo, tú me abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío. No fue tan grande al parecer mi error, que todavía estás al lado mío y conmigo aquí en mi interior. Así es, amable oyente, fíjate, vamos a hablar sobre unos consejos prácticos que tiene nuestro buen amigo Job para nosotros. Fíjate que voy a ir directamente al grano con esto, y algo que me llama la atención es algo que está en Job 13:15. Dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Qué fuerte lo que dice Job. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Y el primer consejo que Job nos da hoy es: aunque no entiendas a Dios, confía en él. La confianza en Dios, eso es lo primero que nos dice, el primer consejo que tenemos hoy de Job. Confiar en él, confiar en Dios. La fe real es confiar cuando no hay respuestas. Y aquí es donde muchos fallamos, es donde muchos cometemos errores y fracasamos en el intento, porque fallamos en esperar. Vaya, no confiamos en lo que Dios tiene para nosotros planeado ni destinado, y fallamos en la espera. La fe real es confiar, nos dice Job, es confiar en el Señor. He aquí, aunque él me matare, o sea, aunque yo esperara lo peor de parte de Dios, en él voy a esperar. O sea, no voy a dejar de confiar en él, no voy a dejar de creer en Dios. Y hoy, sin lugar a duda, muchos de nosotros a veces tenemos pequeños problemas, pequeñas cositas que nos alejan de Dios, que nos distraen de Dios, que nos apartan de Dios. Y es aquí donde fracasamos, tristemente, como cristianos. Es aquí donde fracasamos como personas. Y vamos a hablar en general de las personas que tienen fe, porque hay muchas personas que tienen fe en ciertas cosas. Permítanme. Hay personas que tienen fe ciega en ciertas cosas y esperan en eso, y cuando no suceden las cosas se decepcionan. Vamos a dejar de un lado lo que viene siendo Dios en general. Se decepcionan y se alejan y maldicen y están deprimidos porque lo que pidieron o en lo que pusieron su fe no funcionó. Pero nuestro amigo Job nos dice: confía en él. Aunque no entiendas a Dios, confía en él. Porque la fe real, como te dije ahorita, es confiar cuando no hay respuestas. El siguiente consejo que Job nos da es: guarda tu lengua aún en el dolor. Fíjate qué tremendo esto. Guarda tu lengua aún en el dolor. Job 1:22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea que a pesar de los sufrimientos, y yo creo que muchos conocen la historia de Job, no conocemos la historia de Job. Dice que a pesar de todas las circunstancias y cosas malas que le pasaron, no lo atribuyó a Dios, no le echó la culpa a Dios, pues no habló de más, no se empezó a quejar ni decir ay, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué lo otro? Como solemos
hacerlo. ¿Cómo solemos hacerlo? El silencio sabio a veces habla más que la queja. Fíjate, el silencio sabio a veces habla más que la queja. Cuando nosotros aprendemos a guardar nuestra lengua a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, de las tribulaciones, a pesar de todas las cosas malas que nos están pasando a nuestro alrededor, y aprendemos a guardar nuestra lengua, a guardar silencio. A veces eso es más reconfortante y es mejor que la queja, que el estarnos quejando constantemente de las cosas. Vaya, porque no nos vas a dejar mentir, pero siempre andamos quejándonos de todo. Siempre nos quejamos de todo. Que el calor, que el frío, que la lluvia, que no está lloviendo. Y somos queja tras queja, tras queja, tras queja. Hay personas que viven quejándose, que ese es su hobby, que ese es lo único para lo que sirven, para quejarse. Pero Job nos está enseñando hoy que a pesar de todo, las cosas que él pasó, dice, no pecó, ni él le atribuyó a Dios el despropósito. No le dijo, por culpa de Dios estoy así. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa algo insignificante y luego le echamos la culpa a Dios? Luego embroncamos a Dios por nuestras cosas. Guarda tu lengua aún en el dolor. También dice Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. El siguiente consejo que nos da que nos da Job es: reconoce que Dios es justo, aunque no lo parezca. Ahí nos metemos en diferentes problemas, porque muchas veces, yo creo que la mayor parte del tiempo, a cosas malas que nos pasan y vemos que a otra persona le está yendo bien, otra persona que no sirve a Dios, que no busca de Dios, o que está en la iglesia, pero sabes que le ves su vida de pecado, le ves que no tiene un testimonio bonito, le ves que no busca realmente de corazón y todo le sale bien. Viene a nuestra mente este pensamiento: qué injusto es Dios. ¿Por qué Dios es tan injusto conmigo? Pero Job nos dice, reconoce que Dios es justo, aunque no lo parezca. Dios no ha terminado contigo, aunque parezca ausente. Nosotros siempre pensamos y atribuimos que cualquier cosa, situación, circunstancia mala que nos pasa en nuestras vidas, echamos la culpa a Dios y decimos que injusto es Dios, que no se da cuenta. ¿Por qué tanta injusticia? Y no alcanzamos a entender la magnitud de Dios en nuestras vidas. No alcanzamos a ver la magnitud de Dios en nuestro entorno. Y dice, Dios no ha terminado conmigo, aunque parezca ausente, aunque parezca que Dios no está contigo, aunque tú creas que Dios no está ahí obrando, no está ahí trabajando, Él está ahí. Por eso nos dice Job, reconoce que Dios es justo, aunque no lo parezca. Por eso dice Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Jesús vive, yo sé que que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es la persona que vino a derramar su sangre por mí y resucitó de entre los muertos para darme vida a mí, a pesar de que yo ahorita en este momento, en estas circunstancias de mi vida, no me encuentre en una plenitud que yo quisiera, no estoy en el estatus social que yo quisiera, no estoy en el nivel económico que yo, a mis ojos, parezca bueno, parezca mejor. Dios tiene el control de cada circunstancia y cada situación, a pesar de que yo sienta que Dios no está conmigo. Por eso necesitamos reconocer que Dios es justo, aunque tú no seas justo, aunque parezca que Dios no es justo contigo. Como siguiente consejo tenemos algo que está en Job 28:28. Dice, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría. Y el consejo es, la sabiduría comienza con temor a Dios. Temor a Dios. ¿Cuántas veces hemos perdido el temor a Dios en diferentes circunstancias de nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos dejado a Dios al primer problema que tenemos, a la primera dificultad? La sabiduría no siempre responde el por qué, pero siempre revela el para qué.
Cuando nosotros aprendemos a temer a Dios, empezamos a tener sabiduría. Es algo que está en la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. Hoy en día, amable oyente, yo puedo ver, y lo he visto en mi vida y lo he visto en vida de otras personas, sin tener caer en el punto de juzgar a alguien, pero he visto cómo simple y sencillamente perdemos el temor a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Se nos olvida Dios y pensamos que Él no está presente o que no existe. Y perdemos el miedo a Dios. Y al momento de perder el temor a Dios, perdemos conocimiento y perdemos sabiduría. Por eso dice aquí, el temor del Señor es la sabiduría. Job 28:28. Por eso la sabiduría, te digo, no nos revela por qué en el momento, pero sí revela el para qué. Y cuando nosotros entendemos el para qué y dejamos de un lado el por qué, vamos a tener una vida mucho más plena y mucho mejor para nosotros. No todos los que sufren han pecado. Ese es otro consejo que nos da Job. No todos los que sufren han pecado. Y casi siempre me tocó llegar a una iglesia. La primera vez que yo llegué a una iglesia, o la primera vez que yo estuve en una iglesia cristiana. Y es lo que muchas personas hoy en día juzgan y critican de la iglesia cristiana. Pero cuando entendamos estos puntos, o cuando entendamos, o llegamos a querer entender a Dios, vamos a despejar estas dudas. Pero lo primero es que pasó es que una vez dijo este hermano, no, pues que a fulano hermano le cayó un rayo porque no diezmó el domingo. Un hermano está enfermo porque ha de estar en pecado. A la hermana esta le pasó algo bien desgarrador, bien triste, porque está en pecado. Siempre lo malo, o que te pasa algo malo, que tú estás en la iglesia, eres cristiano, o tratas de seguir a Jesús, o tratas de ser cristiano, de tener una vida en comunión con Dios, y te pasa algún suceso, un sufrimiento, la gente luego juzga y critica y dice, es que estar en pecado. Ojo, nos dice Job, no todos los que sufren han pecado. En todas sus defensas, Job refuta la falsa idea de que todo sufrimiento es castigo. No juzgues lo que no entiendes. Hay batallas que solo Dios ve. Y aquí es donde debemos de entender nosotros a las demás personas y sus circunstancias. Porque incluso, me acuerdo, viene a mi mente ahorita un pasaje de la Biblia, no recuerdo exactamente en qué evangelio está, pero dice, llevaban a un hombre que era ciego, y le preguntan, ya sabes, siempre le preguntaban a Jesús preguntas para ver si él se equivocaba o caía en algo incorrecto, y le dicen, ¿quién pecó? Le dicen los fariseos, no sé si eran los fariseos, pero les dice a alguien, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres para que él estuviera ciego? Y Jesús les dice, ni pecó este, ni pecaron sus padres. Esto que le pasa a él es para que la gloria de Dios se manifieste en su vida, y Jesús sana al ciego. ¿Qué te quiero decir? ¿A dónde te quiero llevar? Te quiero llevar a que si tú estás pasando por un sufrimiento, si tú estás pasando por una situación difícil en tu vida, en tu caminar, en tu familia, en tu entorno, no permitas, y no quiero que entiendas que es un castigo de Dios. Porque luego nos vamos con ese punto a decir, es que pecaron, es que estás en pecado, por eso te pasa eso. Porque somos muy dados a eso, porque es más fácil decirte estás en pecado que darte una palabra de aliento de parte de Dios, porque ni siquiera tenemos el conocimiento de la palabra en nuestras vidas. Entonces, ¿qué decidimos decirte? Hermano, ¿te pasa eso porque estás en pecado? ¿Algo hiciste? ¿Algo estás haciendo? Y luego juzgamos y luego criticamos. Pero Job nos recuerda, y en todo el trayecto de todo el libro de Job, él viene diciendo que no todo lo que le pasó lo identifica como un castigo de parte de Dios, ni lo adjudica como un castigo de parte de Dios. Por eso nos dice hoy, no todos los que sufren han pecado. Así que no pienses que si tú estás sufriendo es porque estás en pecado, porque has pecado. Sino que es para que Dios está trabajando en tu vida.
Sí, por eso dice una alabanza. Si estás llorando, alaba. Si estás sufriendo, alaba. En la prueba, alaba. No importa, dice, alaba a Dios. En el sufrimiento, en la prueba, en la tristeza, en la debilidad, en la alegría. Alaba a Dios. ¿Sí? Cuando Dios habla, calla y aprende. Es el siguiente consejo que Job nos da. Cuando Dios habla, calla y aprende. Yo hablaba lo que no entendía. Me arrepiento en el polvo y en ceniza, dice Job 42, del 3 al 6, parafraseado. A veces Dios no responde con explicaciones, sino con su presencia. Y aquí quiero que hagamos el paréntesis, amable oyente, que muchas veces nosotros tenemos tanto ruido mental, y ya hemos hablado sobre el podcast sobre eso. Tenemos tanto ruido mental, tanto ruido a nuestro alrededor, que cuando Dios nos habla, no entendemos que Dios nos está hablando, ni aprendemos que Dios nos está hablando, ni escuchamos la voz, ni somos sensibles a la voz de Dios, porque el ruido mental que tenemos, porque el ruido exterior que tenemos en nuestras vidas no nos permite escuchar a Dios. Por eso cuando Dios habla a tu vida, calla y aprende. Dice Job, yo hablaba lo que no entendía. Y me arrepiento, dice. Me arrepiento de no haberme callado, de haber sido tan necio, tan tonto en hablar de más. Entonces nosotros, amable oyente, entendamos que cuando Dios nos habla en nuestras vidas, a veces no siempre responde con explicaciones. O sea, que tú digas, voy a esperar a que Dios me conteste esto exactamente, punto con punto, rayita con rayita, específicamente. A veces solamente necesitas la presencia de Dios en tu vida para poder entender lo que está pasando, para poder entender lo que Dios te está hablando y te quiere decir hoy. Así que Job nos dijo, aunque no entiendas a Dios, confía en Él. Confianza en Dios. Guarda tu lengua aún en el dolor. Guardar nuestras palabras aún en las cosas difíciles de nuestra vida que no entendemos. Reconozcamos que Dios es justo, aunque no lo parezca. Aunque para ti no parezca justo en tu situación o en la situación de otro, reconoce que Dios es justo. La sabiduría comienza con el temor a Dios. No todos los que sufren han pecado. Y cuando Dios habla, calla y aprende. Soy Gabriela Robles. Estos fueron consejos prácticos de Job. Dios te bendiga y te guarde. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo video, en el próximo podcast. Te bendecimos una vez más. Espero que esta palabra te haya ayudado y te dejamos con esta alabanza. Nos escuchamos la próxima. Bye, bye, bye.